¿Alguna vez has sentido que la vida te ha puesto en el lugar equivocado? ¿Que las circunstancias te han colocado en una posición donde otros pueden mirarte por encima del hombro? La historia que estás a punto de escuchar es sobre una mujer extraordinaria que vivió exactamente esa experiencia. Una vecina prepotente que creía que el dinero y las apariencias lo eran todo, humillándola día tras día por vivir en una casa modesta. Pero lo que esta vecina no sabía era que estaba jugando con fuego. Esta es una historia de transformación, de cómo una situación dolorosa puede convertirse en el combustible perfecto para alcanzar el éxito más dulce. Prepárate para conocer cómo una mujer aparentemente común logró dar la vuelta completa a su destino y convertirse en la dueña de todo aquello que una vez la hizo sentir pequeña. Madrid, España. El barrio de Malasaña bullía con su energía característica, mezclando lo tradicional con lo moderno. Entre sus calles empedradas y edificios centenarios se alzaba un pequeño condominio de 5 plantas que había visto pasar décadas de historias. En la planta baja, en un diminuto apartamento de apenas 40 metros cuadrados, vivía Esperanza Morales, una mujer de 42 años, con ojos color miel que reflejaban una determinación silenciosa. Esperanza trabajaba como contadora en una pequeña empresa familiar. Cada mañana se levantaba a las 6 en punto, preparaba su café en una cafetera que había heredado de su abuela y se alistaba para enfrentar otro día. Su apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con plantas que cuidaba con esmero y fotografías de su familia. Había logrado comprarlo después de años de ahorrar cada euro, sintiendo un orgullo profundo por haber conseguido su propio espacio en una ciudad tan cara como Madrid. Sin embargo, su tranquilidad se veía constantemente perturbada por su vecina del segundo piso, Valentina Herrera, una mujer de 38 años que había heredado un apartamento 3 veces más grande que el de Esperanza. Valentina trabajaba como gerente en una boutique de lujo y nunca perdía la oportunidad de recordarle a todo el mundo su supuesta superioridad económica. Su apartamento estaba decorado con muebles costosos y obras de arte que compraba más por presumir que por verdadero gusto estético. La rutina de humillaciones había comenzado sutilmente. Al principio, Valentina simplemente ignoraba los saludos de Esperanza en el ascensor. Después, comenzaron los comentarios despectivos sobre el tamaño de su apartamento, sus ropas sencillas, su automóvil de segunda mano. Lo que más dolía a Esperanza era que estas humillaciones ocurrían frecuentemente frente a otros vecinos, convirtiendo cada encuentro casual en el vestíbulo en una experiencia embarazosa. Una tarde de octubre, mientras Esperanza regresaba del trabajo cargando bolsas del supermercado, se encontró con Valentina en la entrada del edificio. Su vecina estaba acompañada por 2 amigas elegantemente vestidas, evidentemente presumiendo sobre su estilo de vida. Al ver a Esperanza, Valentina no pudo resistir la tentación de hacer otro de sus comentarios hirientes. «Mira, ahí viene la que vive en el armario de la planta baja», dijo Valentina con una sonrisa cruel, provocando risas entre sus amigas. «Esperanza, ¿verdad? No sé cómo puedes llamar hogar a ese espacio tan diminuto. Yo no podría ni respirar ahí dentro». Esperanza sintió el calor subir por sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Mi hogar puede ser pequeño, pero es mío», respondió con dignidad, tratando de pasar hacia el ascensor. «Claro, claro», continuó Valentina, claramente disfrutando el momento. «Supongo que cada uno vive según sus posibilidades. Algunas tenemos suerte de poder permitirnos espacios dignos». Sus amigas asintieron, mirando a Esperanza con una mezcla de lástima y superioridad fingida. Esa noche, Esperanza se sentó en su pequeño sofá, con las palabras de Valentina resonando en su mente. Había trabajado duramente toda su vida, había sido honesta y responsable, pero siempre parecía que no era suficiente para ganar el respeto de personas como su vecina. Sin embargo, en lugar de hundirse en la autocompasión, algo diferente comenzó a crecer en su interior. Una determinación férrea de demostrar que el valor de una persona no se mide por el tamaño de su casa. Durante las siguientes semanas, los encuentros con Valentina se volvieron más frecuentes y más desagradables. Su vecina parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo en humillarla públicamente.
Comentarios sobre su ropa, su automóvil, su trabajo, incluso sobre las plantas que Esperanza cuidaba en el pequeño balcón de su apartamento. «Qué lástima que no tengas espacio para un jardín de verdad», había dicho una mañana, mientras regaba sus propias plantas en el balcón más amplio del segundo piso. La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la mañana. Esperanza había decidido organizar una pequeña reunión con algunos compañeros de trabajo para celebrar el cumpleaños de una colega. Había preparado tapas caseras y arreglado su apartamento lo mejor posible, moviendo muebles para crear más espacio. Sus invitados eran personas sencillas y genuinas, y la reunión transcurría en un ambiente cálido y alegre. Justo cuando todos se encontraban disfrutando, riendo y compartiendo historias, Valentina apareció en la puerta. Había tocado el timbre con insistencia, y cuando Esperanza abrió, su vecina entró sin ser invitada, claramente alterada por el ruido. «No puedo creer que hayas invitado a toda esta gente a este espacio tan reducido», declaró Valentina sin siquiera saludar, mirando alrededor con desdén. «Es casi inhumano meter a tantas personas en un lugar tan pequeño. Deberías haber pedido prestado el salón de alguien con un apartamento decente». El silencio se hizo pesado entre los invitados de Esperanza. Algunos miraban hacia abajo, claramente incómodos, mientras otros intercambiaban miradas de sorpresa. Esperanza sintió una mezcla de vergüenza y rabia que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. «Valentina, te agradecería que respetaras mi hogar y a mis invitados», dijo Esperanza, manteniendo un tono controlado pero firme. «Tu hogar», repitió Valentina con una risa despreciativa. «Llamar hogar a esto es bastante generoso. Mira, no tengo nada personal contra ti, pero vivir en estas condiciones debe ser deprimente. No entiendo cómo puedes invitar gente aquí sin sentir vergüenza». Fue en ese momento que algo cambió definitivamente en Esperanza. Miró a sus invitados, personas trabajadoras y honestas que la habían aceptado tal como era, y luego miró a Valentina, con su actitud pretenciosa y su crueldad gratuita. Una calma extraña la invadió, y por primera vez en meses sonrió genuinamente. Después de que Valentina se marchara, dejando un rastro de incomodidad, los invitados de Esperanza intentaron reanudar la celebración, pero el ambiente había cambiado. Sin embargo, algo inesperado sucedió. En lugar de sentirse derrotada, Esperanza comenzó a sentir una energía renovada. Sus compañeros de trabajo, lejos de juzgarla por las palabras de Valentina, comenzaron a expresar su indignación por el trato recibido. «Esa mujer no tiene derecho a hablarte así», dijo Mercedes, su compañera más cercana en la oficina. «Tu apartamento es hermoso y, más importante aún, refleja quién eres realmente». «Exactamente», añadió Carlos, el contador senior. «He conocido a muchas personas adineradas que son completamente vacías por dentro. El dinero no compra la clase ni la educación». Esa noche, después de que todos se fueran, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, reflexionando sobre lo ocurrido. Por primera vez, en lugar de centrarse en la humillación, comenzó a analizar la situación desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que las palabras de Valentina revelaban más sobre sus propias inseguridades que sobre las deficiencias del apartamento de Esperanza. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: investigar a fondo la situación financiera del condominio. Como contadora, tenía las habilidades necesarias para entender documentos financieros complejos, y comenzó a hacer preguntas discretas a otros vecinos sobre la administración del edificio, los gastos comunes y las deudas pendientes. Lo que descubrió la sorprendió profundamente. El condominio tenía serios problemas financieros que los propietarios desconocían o preferían ignorar. Había deudas significativas con proveedores de servicios, reparaciones pendientes que se habían postergado durante años, y una administración que claramente no estaba manejando los recursos de manera eficiente. Durante las siguientes semanas, Esperanza se sumergió en una investigación exhaustiva sobre la situación del edificio. Utilizó sus conexiones profesionales para obtener información sobre los valores de mercado de las propiedades en el área, las regulaciones municipales sobre edificios residenciales y las oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Descubrió que el condominio estaba ubicado en una zona que había comenzado a experimentar una gentrificación acelerada.
Nuevos restaurantes, galerías de arte y espacios culturales estaban abriendo en las calles circundantes, lo que estaba aumentando significativamente el valor de las propiedades. Sin embargo, los propietarios actuales no parecían ser conscientes de esta oportunidad. Más importante aún, descubrió que el edificio estaba en una situación financiera tan precaria que pronto podría enfrentar una ejecución hipotecaria si no se tomaban medidas drásticas. Las deudas acumuladas, combinadas con la falta de mantenimiento adecuado, habían creado una situación que requería una intervención inmediata y significativa. Mientras tanto, las humillaciones por parte de Valentina continuaron. Su vecina parecía haber encontrado una nueva motivación en sus ataques, especialmente después del incidente de la reunión. Ahora, no solo se burlaba del tamaño del apartamento de Esperanza, sino que también había comenzado a hacer comentarios sobre su supuesta incapacidad para encajar en el edificio. Realmente deberías considerar mudarte a un lugar más apropiado para tu nivel económico, le había dicho una mañana en el ascensor. Hay barrios más adecuados para personas como tú. Este lugar se está volviendo demasiado exclusivo. Pero esta vez, en lugar de sentir dolor o vergüenza, Esperanza simplemente sonrió y asintió. Tienes razón, Valentina. Este lugar está cambiando mucho. Será interesante ver qué pasa en los próximos meses. Esperanza comenzó a trabajar en un plan que había estado desarrollando durante semanas. Utilizó sus ahorros para contratar a un abogado especializado en bienes raíces y a un arquitecto para evaluar las posibilidades de renovación del edificio. También estableció contacto con varios inversores que conocía a través de su trabajo en la empresa de contabilidad. Su investigación reveló que con una inversión significativa pero calculada, el edificio podría ser completamente renovado y convertido en un complejo residencial de lujo que podría generar ingresos sustanciales. La ubicación privilegiada en Malasaña, combinada con la creciente demanda de viviendas de calidad en el área, hacía que la propuesta fuera extremadamente atractiva para los inversores correctos. Durante este tiempo, Esperanza mantuvo un perfil bajo, continuando con su rutina normal, pero observando cuidadosamente los movimientos y comportamientos de sus vecinos. Notó que Valentina había comenzado a organizar reuniones más frecuentes en su apartamento, aparentemente para impresionar a nuevos círculos sociales. El ruido y las molestias que generaban estas reuniones comenzaron a irritar a otros vecinos, creando tensiones adicionales en el edificio. Una tarde, mientras revisaba documentos en su pequeño escritorio, Esperanza recibió una llamada que cambiaría todo. Era de su abogado, informándole que había encontrado una oportunidad única. El banco que tenía la hipoteca principal del edificio estaba dispuesto a negociar una compra directa de la deuda a un precio significativamente reducido debido a los problemas administrativos y financieros acumulados. Es una oportunidad extraordinaria, le explicó su abogado. Si puedes reunir el capital necesario, podrías adquirir efectivamente el control financiero de todo el edificio. Después, tendrías la opción de reestructurar completamente la situación, incluyendo la posibilidad de renovar, vender o incluso demoler y reconstruir. Esa noche, Esperanza se quedó despierta calculando números, revisando presupuestos y evaluando riesgos. Era una apuesta enorme, que requeriría no solo todos sus ahorros, sino también préstamos significativos respaldados por su plan de negocio. Pero por primera vez en años, sintió que tenía el control real sobre su destino. Al día siguiente, Esperanza convocó a una reunión con los inversores que había estado contactando. La presentación que había preparado era meticulosa y profesional, detallando no solo la oportunidad financiera, sino también el potencial de transformación urbana que representaba el proyecto. El barrio de Malasaña está experimentando una renaissance cultural y económica, explicó a los 3 inversores reunidos en una sala de conferencias prestada. Los precios de las propiedades han aumentado un 30% en los últimos 2 años, y las proyecciones indican que esta tendencia continuará durante al menos los próximos 5 años. Mostró fotografías del edificio, planos arquitectónicos preliminares y análisis financieros detallados. Su propuesta incluía la compra de la deuda del edificio, seguida por una renovación completa que convertiría las unidades existentes en apartamentos de lujo, manteniendo el carácter histórico del edificio,
pero añadiendo todas las comodidades modernas que los compradores potenciales buscarían. La inversión inicial es significativa, continuó, pero las proyecciones de retorno son excepcionales. Estamos hablando de una oportunidad para transformar completamente un activo subutilizado en una propiedad premium en una de las zonas más deseables de Madrid. Los inversores hicieron preguntas técnicas y financieras detalladas, todas las cuales Esperanza respondió con precisión y confianza. Su experiencia como contadora le había dado las habilidades necesarias para entender y comunicar los aspectos más complejos del proyecto de manera clara y convincente. Al final de la reunión, había conseguido compromisos de financiación que cubrían el 80% de la inversión necesaria. El 20% restante tendría que venir de sus propios recursos y préstamos personales, pero era factible. Mientras Esperanza trabajaba discretamente en la estructuración de su plan, la vida en el edificio continuaba con sus rutinas habituales. Valentina, ajena a los movimientos que se estaban gestando, había intensificado sus comentarios despectivos. Parecía haber encontrado una nueva fuente de entretenimiento en organizar pequeñas reuniones sociales en las áreas comunes del edificio, durante las cuales, frecuentemente, hacía referencias despreciativas sobre ciertos vecinos que no encajan con el nivel del lugar. Una tarde, mientras Esperanza esperaba el ascensor con varios documentos legales en sus manos, Valentina se acercó acompañada por una mujer elegantemente vestida que claramente era una potencial compradora o arrendataria. «Como puedes ver», le decía Valentina a su acompañante, «este es un edificio muy exclusivo. Bueno, casi todos los vecinos son personas de cierto nivel. Solo hay una o dos excepciones, pero esperamos que esa situación se resuelva pronto. No puedes permitir que cualquier tipo de persona viva en un lugar como este». La mujer que acompañaba a Valentina miró a Esperanza con curiosidad, claramente preguntándose si ella era una de las excepciones mencionadas. Esperanza simplemente sonrió cortésmente y entró al ascensor cuando llegó, pero no pudo evitar escuchar cómo Valentina continuaba su conversación. «El problema con algunos vecinos es que no entienden que vivir en un lugar como este conlleva ciertas responsabilidades sociales», continuó Valentina. «No se trata solo de pagar el alquiler o la hipoteca, sino de mantener ciertos estándares que preserven el valor y la reputación del edificio». Esa noche, Esperanza recibió la confirmación final de su abogado. Todos los documentos estaban listos, los fondos habían sido aprobados, y la compra de la deuda del edificio podría completarse dentro de la siguiente semana. Sería oficialmente la nueva propietaria de las hipotecas y deudas que controlaban el destino financiero de todo el condominio, incluyendo el apartamento de Valentina. La ironía de la situación no se le escapaba. En menos de una semana, la mujer que había sido constantemente humillada por el tamaño de su apartamento se convertiría en la persona con el poder de decidir el futuro de todos los apartamentos del edificio. El día de la transacción llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Esperanza se había tomado el día libre del trabajo, oficialmente para asuntos personales, y se dirigió a las oficinas del banco, donde se completaría la compra de la deuda del edificio. Había dormido poco la noche anterior, repasando mentalmente todos los aspectos legales y financieros de la operación. En la sala de conferencias del banco, rodeada de abogados, representantes bancarios e inversores, Esperanza firmó los documentos que la convertirían en la acreedora principal del condominio, donde había sido humillada durante meses. La sensación era surreal, casi como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Felicitaciones, señora Morales», le dijo su abogado después de que se completaran todas las formalidades. «Oficialmente, usted ahora controla el destino financiero de todo el edificio. Los propietarios actuales tendrán que negociar directamente con usted para resolver sus obligaciones financieras». Mientras regresaba a casa esa tarde, Esperanza se detuvo en un café cerca del edificio para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. En el espacio de algunos meses, había pasado de ser la vecina humillada a ser la persona con el poder de determinar el futuro de todos los apartamentos del condominio. Esa noche, decidió que era momento de comenzar la siguiente fase de su plan. Contrató a una empresa de consultoría inmobiliaria
para que realizara una evaluación completa del edificio y presentara opciones detalladas para la renovación. También programó reuniones individuales con cada uno de los propietarios para discutir la nueva situación financiera. La primera reunión sería con Valentina. Esperanza había decidido manejar la situación con la máxima profesionalidad y dignidad. Envió una carta formal a todos los propietarios del edificio, informándoles sobre el cambio en la estructura de deuda y solicitando reuniones individuales para discutir opciones de resolución. La carta estaba redactada en términos legales precisos, pero respetuosos, explicando que como nueva acreedora estaba interesada en encontrar soluciones que beneficiaran a todas las partes involucradas. Cuando Valentina recibió la carta, inicialmente no entendió completamente las implicaciones. Llamó por teléfono a Esperanza esa misma tarde, con un tono que mezclaba confusión y su habitual condescendencia. Esperanza, recibí una carta extraña con tu nombre. ¿Puedes explicarme de qué se trata? No entiendo por qué estarías involucrada en asuntos financieros del edificio. ¿Trabajas ahora para alguna empresa de cobranzas? No, Valentina, respondió Esperanza con calma. Trabajo por cuenta propia en este caso. He adquirido las deudas principales del edificio, lo que significa que ahora soy la acreedora de todos los propietarios, incluida tú. Me gustaría programar una reunión para discutir las opciones disponibles para resolver tu situación financiera. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Cuando Valentina finalmente habló, su voz había perdido toda su seguridad habitual. No entiendo. ¿Cómo es posible que tú hayas comprado deudas del edificio? ¿De dónde sacaste el dinero para algo así? Eso no es relevante para nuestra conversación, respondió Esperanza manteniendo un tono profesional. Lo importante es que ahora necesitamos discutir cómo vas a manejar tus obligaciones financieras. ¿Prefieres que nos reunamos en mi oficina o en un lugar neutral? La reunión se programó para el viernes siguiente en un café cerca del edificio. Esperanza llegó puntualmente, llevando una carpeta con todos los documentos relevantes y varias opciones de solución preparadas. Había decidido ofrecer términos justos pero firmes, manteniendo siempre una actitud profesional, a pesar de los meses de humillaciones recibidas. Cuando Valentina llegó al café, era evidente que había pasado días tratando de entender completamente la situación. Su usual confianza había sido reemplazada por una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Se sentó frente a Esperanza con una expresión que nunca había mostrado antes. Respeto genuino mezclado con aprensión. Esperanza, necesito que me expliques exactamente qué está pasando, comenzó Valentina, sin su tono condescendiente habitual. He hablado con mi abogado y me dice que efectivamente ahora eres la acreedora principal de mi apartamento. No entiendo cómo pudiste organizar algo así. Esperanza abrió su carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa. La situación es relativamente simple, explicó. El edificio tenía deudas significativas que los propietarios no estaban manejando adecuadamente. Yo identifiqué una oportunidad de inversión, reuní el capital necesario y adquirí esas deudas. Ahora todos los propietarios deben resolver sus obligaciones conmigo. ¿Pero cómo conseguiste tanto dinero?, preguntó Valentina, claramente luchando para procesar la información. He sido contadora durante más de 20 años, respondió Esperanza. Entiendo muy bien las finanzas y las inversiones. También tengo contactos en el sector que me ayudaron a estructurar la operación. Lo que me sorprende es que ninguno de ustedes se haya dado cuenta de la precaria situación financiera del edificio. Valentina miró los documentos sin entender completamente todos los términos legales y financieros. ¿Qué opciones tengo?, preguntó finalmente. Esperanza había preparado 3 alternativas diferentes. Puedes pagar la deuda completa inmediatamente, lo cual dudo que sea factible. Puedes aceptar un plan de pagos estructurado con intereses, lo que te permitiría mantener tu apartamento. O puedes venderme tu apartamento a un precio justo de mercado, lo que resolvería completamente tus obligaciones. La ironía de la situación era palpable. La mujer que había pasado meses humillando a Esperanza por su pequeño apartamento, ahora dependía de ella para mantener su propio hogar. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Valentina, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa del café. ¿Todo este tiempo has estado planeando esto?
¿Todo este tiempo has estado esperando? Esperanza la miró directamente a los ojos por primera vez en meses, sin sentir ninguna intimidación. No, Valentina, no planeé nada de esto. Simplemente respondí a las oportunidades que se presentaron. Mientras tú te dedicabas a humillarme por el tamaño de mi casa, yo me dediqué a entender realmente el valor y las posibilidades de este edificio. Pero tú vivías en ese apartamento diminuto. No entiendo cómo pudiste conseguir tanto dinero para hacer esto, insistió Valentina, como si todavía no pudiera aceptar la realidad de la situación. Ese apartamento diminuto era mi hogar, respondió Esperanza con una calma que sorprendió incluso a ella misma. ¿Y por qué era mío? Porque había trabajado duramente para conseguirlo, lo valoraba. Tú heredaste tu apartamento. Nunca tuviste que luchar por él. Nunca entendiste realmente su valor o el valor del edificio en su conjunto. Esperanza se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo un tono profesional, pero permitiendo que algo de emoción filtrara en su voz. Durante meses me dijiste que no encajaba en este edificio, que debería buscar un lugar más apropiado para mi nivel económico. Bueno, resulta que mi nivel económico era mucho más alto de lo que cualquiera de nosotras pensaba. La diferencia es que yo no necesitaba presumir sobre ello o humillar a otros para sentirme valiosa. Valentina se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo la información financiera, sino las implicaciones emocionales de todo lo que había ocurrido. Finalmente, levantó la vista hacia Esperanza con una expresión que mezclaba arrepentimiento con reconocimiento. Esperanza, yo no sé qué decir. Me doy cuenta de que he sido terrible contigo. No tenía derecho a tratarte como lo hice, independientemente de las circunstancias actuales. No, respondió Esperanza, no tenías derecho, pero lo que es más importante es lo que hacemos ahora. Tenemos que resolver tu situación financiera y prefiero hacerlo de manera justa y profesional. Durante los siguientes días, la noticia de que Esperanza había adquirido el control financiero del edificio se extendió entre todos los vecinos. Las reacciones fueron variadas, desde sorpresa hasta admiración, pero todos entendían que sus situaciones individuales habían cambiado dramáticamente. Esperanza organizó reuniones con cada propietario, ofreciendo términos justos pero firmes para resolver las deudas pendientes. Su enfoque era consistentemente profesional, sin venganza personal, pero sin concesiones innecesarias. Había aprendido que el respeto se gana a través de acciones competentes, no a través de palabras crueles o actitudes superiores. Con algunos vecinos, como el matrimonio de ancianos del tercer piso que había estado luchando financieramente, fue generosa con los plazos de pago y las condiciones. Con otros, particularmente aquellos que habían sido cómplices silenciosos de las humillaciones de Valentina, fue más estricta en sus términos. Valentina, después de consultar con abogados y asesores financieros, se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas. No tenía los recursos para pagar la deuda completa inmediatamente, y un plan de pagos extendido sería financieramente agobiante durante años. La opción más viable era vender su apartamento a Esperanza y mudarse a un lugar más acorde con sus verdaderas capacidades financieras. «Acepto tu oferta de compra», le dijo Valentina durante su segunda reunión. «Pero quiero que sepas que he aprendido algo importante de todo esto. No solo sobre finanzas, sino sobre cómo tratar a las personas». Esperanza asintió, manteniendo su compostura profesional. «Me alegra escuchar eso, Valentina. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». La transacción se completó dentro de las siguientes 2 semanas. Valentina se mudó a un apartamento más pequeño, pero más acorde con sus ingresos reales, y Esperanza se convirtió en propietaria del apartamento que una vez había representado todo lo que supuestamente no podía tener. 6 meses después, el edificio había sido completamente transformado. Esperanza había supervisado una renovación elegante que respetaba el carácter histórico del edificio mientras añadía todas las comodidades modernas. Los apartamentos renovados se vendían a precios premium y la inversión había resultado ser aún más exitosa de lo que las proyecciones iniciales habían indicado. Esperanza se había mudado al apartamento del segundo piso, el que una vez había pertenecido a Valentina. Era 3 veces más grande que su apartamento original, con vistas hermosas de las calles de Malasaña
y suficiente espacio para todas las plantas que tanto amaba cuidar. Pero lo más importante para ella no era el tamaño o el lujo, sino lo que representaba. El resultado de trabajo duro, planificación inteligente y la negativa a permitir que otros definieran su valor. Su apartamento original en la planta baja lo había convertido en una oficina para su nueva empresa de consultoría inmobiliaria. Había descubierto que tenía un talento natural para identificar oportunidades de inversión subestimadas, y varios clientes ya estaban solicitando sus servicios. Una tarde, mientras regaba las plantas en su nuevo balcón amplio, vio a Valentina caminar por la calle. Su exvecina la saludó con la mano, un gesto que Esperanza correspondió cortésmente. No había animosidad en el intercambio, solo el reconocimiento mutuo de una lección aprendida sobre el verdadero valor de las personas y la importancia de tratar a otros con respeto y dignidad. Esperanza había aprendido que la venganza más dulce no es la que busca dañar a otros, sino la que demuestra el propio valor a través de acciones positivas y éxito genuino. No había necesitado humillar a Valentina de la manera en que había sido humillada. Simplemente había demostrado que las apariencias pueden ser engañosas y que el verdadero poder viene del conocimiento, la preparación y la determinación silenciosa. Esa noche, mientras preparaba la cena en su nueva cocina espaciosa, Esperanza reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este punto. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento de dolor había contribuido a forjar la determinación que finalmente la había llevado al éxito. No había buscado venganza, pero había encontrado algo mucho más valioso: la confianza en su propio valor y la demostración de que las circunstancias pueden cambiar cuando uno está dispuesto a trabajar inteligentemente por ello. Al mirar por la ventana hacia las calles de Malasaña, iluminadas por las luces de la noche, Esperanza sintió una profunda satisfacción. No era la satisfacción de haber derrotado a un enemigo, sino la satisfacción de haber superado sus propias limitaciones y haber demostrado que el tamaño de los sueños no depende del tamaño del apartamento desde donde se sueñan. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Mercedes, su antigua compañera de trabajo, quien ahora trabajaba como su asistente en la nueva empresa de consultoría. «Esperanza, tengo noticias emocionantes», dijo Mercedes con entusiasmo. «Acabo de recibir una llamada de un grupo de inversores internacionales. Han oído hablar de tu éxito con el proyecto de Malasaña y quieren discutir una oportunidad mucho más grande. Están hablando de un complejo completo de edificios en el centro histórico». Esperanza sonrió, sintiendo una familiar mezcla de emoción y determinación. «Programa una reunión para la próxima semana. Y Mercedes, asegúrate de que tengamos todos los análisis financieros y de mercado preparados. Si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente desde el principio». Después de colgar, Esperanza se dirigió a su estudio, que había instalado en una esquina del apartamento. Las paredes estaban decoradas con fotografías del antes y después del edificio, recordatorios tangibles de lo que se podía lograr con visión, trabajo duro y perseverancia. En su escritorio, junto a su computadora y documentos financieros, mantenía una pequeña planta en una maceta sencilla, la primera planta que había comprado cuando se mudó a su diminuto apartamento original. Era un recordatorio de sus humildes comienzos, de la época cuando Valentina la había humillado por vivir en un espacio pequeño, pero también era un símbolo de crecimiento, de cómo algo pequeño puede florecer y expandirse cuando se le da el cuidado y las condiciones adecuadas. Mientras revisaba los nuevos proyectos potenciales, Esperanza pensó en todas las mujeres que, como ella, podrían estar siendo subestimadas o humilladas por otros que juzgan solo por las apariencias superficiales. Había decidido que parte de su éxito futuro se dedicaría a crear oportunidades para personas que, como ella, tenían el talento y la determinación, pero necesitaban una oportunidad para demostrar su verdadero potencial. La transformación de su vida había sido completa, pero más importante aún, había sido auténtica. No había necesitado convertirse en una persona diferente o adoptar actitudes crueles para alcanzar el éxito. Había mantenido su integridad, su profesionalismo y su dignidad, demostrando que es posible triunfar sin perder la humanidad en el proceso,
Al final de esa noche, mientras se preparaba para dormir en su nueva habitación amplia y cómoda, Esperanza miró una vez más hacia la ventana. El edificio que ahora poseía no era solo una inversión exitosa, era un testimonio de que el valor real de una persona no se mide por el tamaño de su hogar actual, sino por el tamaño de sus sueños y su capacidad para convertirlos en realidad. La humillación que una vez la había hecho sentir pequeña, ahora se había convertido en el combustible que había alimentado su transformación más extraordinaria. Y mientras se quedaba dormida, Esperanza sabía que esta era solo el comienzo de una nueva vida llena de posibilidades que ella misma había creado. Y así termina esta increíble historia de transformación y superación. Una mujer que fue constantemente humillada por el tamaño de su hogar, logró convertirse en la dueña de todo el edificio, demostrando que el verdadero valor de una persona no se mide por las apariencias, sino por su determinación, inteligencia y capacidad de trabajo. Esta historia nos enseña que a veces las situaciones más dolorosas pueden convertirse en la motivación perfecta para alcanzar nuestro mayor potencial. Esperanza no buscó venganza cruel, sino que canalizó su dolor hacia el éxito profesional y personal, manteniendo siempre su dignidad e integridad. Ahora quiero saber qué piensas tú sobre esta historia. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a esta historia de superación? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? ¿Has vivido alguna vez una situación similar donde alguien te subestimó por tus circunstancias? También me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando, desde qué país o ciudad estás siguiendo estas historias, y si tienes alguna historia personal de superación, transformación o justicia que te gustaría compartir, me encantaría escucharla. Tal vez tu historia pueda inspirar a otros, así como la historia de Esperanza puede haber inspirado a alguien hoy. Recuerda que todos tenemos el potencial de transformar nuestras circunstancias cuando combinamos la determinación con la acción inteligente. No permitas que nadie te haga sentir menos valioso por tus circunstancias actuales, porque, como vimos con Esperanza, las circunstancias pueden cambiar, pero el verdadero valor de una persona permanece constante.